Nichiren escribe: el verdadero camino yace en los asuntos de este mundo. Aquí, el verdadero camino se refiere a la verdadera enseñanza del budismo. En otras palabras, nos enseña que la verdadera enseñanza no existe aparte de los asuntos seculares, es decir, que la práctica de la enseñanza verdadera no existe en ningún lugar aparte de la sociedad y de nuestra vida cotidiana. Luego, continúa con la explicación de la inseparabilidad del budismo y los asuntos seculares comparando el Sutra del Loto con otros sutras. Las enseñanzas del Mahayana provisional, los sutras Mahayana diferentes al Sutra del Loto, no explican que no hay dualidad entre el budismo y los asuntos seculares. Nichiren cita dos ejemplos de las enseñanzas provisionales del Mahayana. El Sutra Luz Dorada, Konkomyo, dice que tener un profundo conocimiento de este mundo es en sí el budismo, y el Sutra Nirvana enseña que todas las obras y escritoras no budistas de la sociedad son en sí mismas enseñanzas budistas y no textos ajenos al budismo. Estos dos sutras, al principio, separan el budismo de los asuntos seculares, pero luego explican que el budismo está íntimamente ligado con los asuntos de este mundo, puesto que constituye la base de dichos asuntos. Como lo señala Nichiren, estas enseñanzas Mahayana provisionales se pueden calificar de profundas, pues enseñan que existe una estrecha relación entre el budismo y los asuntos seculares, en contraposición con el budismo antiguo, monástico o Hinayana, que busca la iluminación en el plano trascendente del nirvana, separado del ámbito de los seres humanos comunes. Estas dos enseñanzas Mahayana provisionales también se pueden calificar de profundas si las comparamos con otras enseñanzas Mahayana provisionales, como la de la tierra pura, que busca la iluminación en la tierra pura de la perfecta felicidad situada en el este, separada de nuestro mundo. Sin embargo, el Sutra Luz Dorada y el Sutra Nirvana no enseñan que no existe dualidad entre el budismo y los asuntos mundanos. En contraposición a estas enseñanzas provisionales del Mahayana, la enseñanza Mahayana correcta señala que desde el punto de vista del Sutra del Loto, la sociedad y nuestra vida diaria son una con el budismo. En el capítulo Los beneficios del maestro de la ley, el Sutra del Loto dice: las doctrinas que ellos prediquen en ese entonces se conformarán a la esencia de los principios y jamás irán en contra de la realidad última. Si expusieran algún texto del mundo secular o hablasen sobre asuntos de gobierno o relacionados con la riqueza o la subsistencia, en todos los casos se atendrán a la ley verdadera. Ningún asunto mundano de la vida o del trabajo es, en modo alguno, contrario a la realidad verdadera. En el pasaje anterior y en el comentario de Tiantai, realidad verdadera se refiere al verdadero aspecto de todos los fenómenos, a la realidad última que impregna a todos los fenómenos y que de ningún modo está separada de ellos. El capítulo Medios Hábiles del Sutra del Loto dice: la verdadera entidad de todos los fenómenos solo puede ser comprendida o compartida entre Budas. Desde el punto de vista del budismo de Nichiren, esta realidad verdadera, también llamado verdadero aspecto o verdadera entidad, es la ley mística de Myoho Renge Kyo. En su escrito El verdadero aspecto de todos los fenómenos, Nichiren dice: el verdadero aspecto es otro nombre de Myoho Renge Kyo. Por ende, todos los fenómenos son Myoho Renge Kyo. Entonces, desde el punto de vista fundamental de quienes han despertado a la ley de Myoho Renge Kyo, el budismo es uno de los asuntos del mundo secular. La práctica del budismo y la vida diaria nunca se encuentran separadas. Los asuntos aparentemente separados, la religión y el mundo secular, lo espiritual y lo material, son uno e iguales desde la perspectiva del Sutra del Loto. Por eso, Nichiren escribe: el Sutra del Loto que afirma ningún asunto mundano de la vida o del trabajo es en modo alguno contrario a la realidad verdadera.
La no dualidad entre el budismo y los asuntos del mundo significa que las acciones concretas que realizamos en el curso de nuestra vida diaria para la propagación del budismo de Nichiren y por la paz y la felicidad de toda la gente constituyen nuestra práctica del budismo y por ende la causa para revelar la budeidad inherente. El budismo de Nichiren Daishonin es un budismo de compromiso y debe practicarse como tal. La forma adecuada de practicarlo es manifestar constantemente la sabiduría humanista del budismo en nuestra vida, en la de nuestra familia y en nuestra comunidad. La fe equivale a la vida cotidiana. En esencia, los sutras predicados antes que el Sutra del Loto dicen que todos los fenómenos derivan de nuestra vida, pero el Sutra del Loto no dice lo mismo, sostiene que la luna es la vida y que la flor en sí también lo es. A partir de esto debe comprender que este arroz pulido no es arroz, sino la vida misma. Siguiendo con la comparación de la enseñanza mahayana verdadera del Sutra del Loto y las enseñanzas mahayana de los sutras Nirvana y de la luz dorada, Nichiren Daishonin escribe: en esencia, los sutras predicados antes que el Sutra del Loto dicen que todos los fenómenos derivan de nuestra vida. Aquí, vida no solo se refiere a lo espiritual, sino también a la realidad última, o al budismo que expone la realidad última. Aquí también se puede describir la mente como la vida cósmica que imbuye todo el universo. En otras palabras, Nichiren explica que los sutras distintos al Sutra del Loto ven la realidad última o la vida cósmica esencialmente separada de todos los fenómenos, aunque estos últimos surjan de la primera. Esta concepción dual de la realidad última y todos los fenómenos del budismo y los asuntos seculares la explica luego mediante la metáfora de la tierra y las plantas y las hierbas. Nichiren escribe: para dar un ejemplo de ello, dicen que la mente es como la tierra, y todos los fenómenos son las plantas y los árboles. Aquí, la tierra se refiere a la realidad última o al budismo, mientras que las plantas y los árboles se refieren a todos los fenómenos o asuntos de este mundo. Continúa diciendo: pero el Sutra del Loto no expone lo mismo. Afirma que la vida es la gran tierra y que la gran tierra es en sí las plantas y las hierbas. A diferencia de los otros sutras, el Sutra del Loto no enseña dualidad o separación. Enseña que la mente es literalmente la tierra, que la realidad última o vida cósmica es una sola con la tierra. Afirma que la vida es la gran tierra. Como la realidad última y la tierra ya no son dos cosas separadas, la metáfora se desmorona, debido a que ya no se puede decir que la vida es como la gran tierra. Desde el punto de vista no dual del Sutra del Loto hay que comprender que la gran tierra es en sí las plantas y las hierbas, en vez de verlo como cosas separadas. Esta concepción del Sutra del Loto, que ve la tierra y las plantas como una sola cosa, se puede comparar con la concepción moderna que toda vida y su medio ambiente son un ecosistema único. Nichiren sigue diciendo: los primeros sutras enseñan que la claridad de nuestra vida es como la luna y que la pureza de esa vida es como una flor. Desde el punto de vista dual de los otros sutras, se pueden formar semejanzas utilizando cosas concretas para explicar la mente inmaterial, debido a que estos sutras enseñan que lo espiritual y lo material están separados en el nivel fundamental. En otras palabras, la claridad de nuestra vida es como la luna y la pureza de la vida es como una flor. Sin embargo, desde el punto de vista no dual del Sutra del Loto, lo espiritual y lo material son esencialmente inseparables. Cada vida, cada entidad es una sola con la vida cósmica. Es decir, la luna es la vida y que la flor en sí también lo es. En vez de buscar la realidad última en el plano metafísico, trascendente, más allá de todos los fenómenos, el Sutra del Loto descubre que la realidad última es una con todos los fenómenos, que la vida cósmica es una con nuestra vida. Nichiren explica el verdadero aspecto de todos los fenómenos como sigue: todos los seres y sus ambientes en los 10 estados, desde el infierno, que es el más bajo, hasta la budeidad, que es el más elevado, son manifestaciones de Myoho Renge Kyo. Por lo tanto, el plano de todos los fenómenos no difiere de los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo sin excepción. Todos los fenómenos, inclusive nuestra vida, son inseparables de la ley fundamental de Non-Myoho Renge Kyo. Puesto que nuestra vida y el entorno, es decir, todo cuanto nos rodea, tal como la luna y la flor, son manifestaciones de la ley esencial de Myoho Renge Kyo, nuestra vida y nuestro entorno son entonces uno solo inseparables.
Para los que han despertado al verdadero aspecto de todos los fenómenos, o Amyo Kyo, en todas las cosas, incluso en su propia vida, dejan de existir las distinciones entre la realidad última y todos los fenómenos, entre el budismo y los asuntos del mundo secular, y entre lo espiritual y lo material. Los que han despertado Myoho-renge Kyo, tanto dentro como fuera de ellos, pueden expandir su vida para abrazar realmente al universo entero. Desde el punto de vista del Sutra del Loto, Nichiren escribe que la luna es la vida y que la flor en sí también lo es. A nivel fundamental, la luna y cada flor son una sola con la vida cósmica de Myoho-renge Kyo. El budismo no existe separado de nuestra vida diaria. Entonces nuestra fe en el budismo debe hallar su expresión en las acciones sabias y llenas de misericordia que emprendemos. Nuestra realidad de todos los días es en sí el budismo. Sin embargo, algunos de nosotros tendemos a separar nuestra práctica budista de nuestra vida diaria, porque pensamos que la fe se circunscribe a recitar el Sutra del Loto y a invocar Nam-myoho-renge Kyo o a asistir a las reuniones y a las actividades de la SGI. Al contrario, desde el punto de vista del budismo de Nichiren, nuestra realidad diaria completa, que abarca tanto el trabajo como la vida familiar, se convierte en el escenario de nuestra práctica budista, donde manifestamos los valores positivos de la vida humana. Por ejemplo, al desafiar los problemas que enfrentamos en el trabajo con la invocación sincera de Nam-myoho-renge Kyo y la acción altruista, no solo vencemos nuestros problemas laborales, sino que también profundizamos la fe y transformamos nuestro estado o tendencia básico de vida. En cualquier circunstancia que estemos viviendo se puede practicar el budismo. Como la fe equivale a la vida cotidiana, los que llevan una vida displicente no pueden decir que practican como verdaderos budistas. En ese sentido, nuestra vida cotidiana se transforma en el barómetro de nuestra fe en el budismo. Una práctica correcta del budismo con toda seguridad se hará evidente en nuestro comportamiento correcto como seres humanos. Ofrendarnos la vida. A partir de esto debe comprender que este arroz pulido no es arroz, sino la vida misma. Finalmente, Nichiren Daishonin escribe: a partir de esto debe comprender que este arroz pulido no es arroz, sino la vida misma. Nichiren, utilizando la enseñanza del Sutra del Loto del verdadero aspecto de todos los fenómenos y de la no dualidad del budismo y los asuntos seculares, alababa al destinatario de esta carta por su gran sinceridad al darle la ofrenda de arroz blanco. En el Japón de la Edad Media, el pueblo no podía sostener la vida sin el arroz. Por lo tanto, el arroz era un valioso tesoro que preservaba la vida. Tal como lo explicó Nichiren al comienzo de esa carta, es el más preciado de todos los tesoros. Dada la determinación sincera con la que el destinatario le envió el saco de arroz a Nichiren, el devota del Sutra del Loto, esta ofrenda equivalió a ofrendar la vida misma. Este saco de arroz blanco, visto desde la óptica del budismo, no equivale meramente al arroz blanco, ni tampoco a su valor material. Es probable que el destinatario de esta carta tuviera que llevar una existencia frugal para poder apoyar los esfuerzos de Nichiren en pro de la amplia propagación del budismo. Ese saco de arroz, en otras palabras, es la cristalización de la determinación seria y sincera de alguien que deseaba apoyar la propagación de las enseñanzas del Sutra del Loto que enseña que la budeidad es universal. Por eso, Nichiren asegura al remitente que la ofrenda sincera constituye una causa inmensa para lograr la iluminación y para disfrutar de gran buena fortuna. En la ofrenda de arroz, Nichiren explica que las ofrendas sinceras que brindamos para apoyar la propagación del budismo son en sí mismas la ofrenda de nuestra vida y la causa para que emerja nuestro estado de Buda. Una ofrenda budista genuina motivada por nuestra sincera determinación y realizada en la enseñanza correcta no es sacrificarse. En definitiva, es un regalo que cada uno de nosotros hace a su verdadero yo, es decir, al Buda que habita en lo profundo de nuestro ser. Es más, es expresión y causa de nuestra felicidad y agradecimiento por practicar el budismo.